Local de exposición, la doctora Olguita del Pilar de Laila. Ella es pediatra infectóloga del Hospital Rebagliati, miembro del Consejo Directivo del Hospital Rebagliati, el que pedimos un fuerte aplauso y agradecemos su gentil presencia en la ciudad de Pilar. Va a exponer pertussis, estrategia capullo, vacunas a la madre y protección al recién nacido. Buenos días, es un gusto estar en esta hermosa ciudad de Piura. Ya está empezando el calorcito porque ayer cuando llegué no pensé que iba a usar ropa. Muy bien. Bien, vamos a hablar acerca de dos temas. La primera ponencia es acerca de pertussis y la siguiente de enfermedad meningocócica invasiva. Bien, pertussis. Bien, es conocida también como coqueluche, conocida como tos convulsiva, tos ferina o enfermedad de los 100 días. Esta es una infección del tracto respiratorio que nos va a afectar toda la parte bronquial. Está caracterizado por la tos paroxística. ¿Qué es la tos paroxística? Es esa tos incontrolable que presenta, seguido de un estridor inspiratorio, o conocido también como el gallo inspiratorio. ¿Y cuál es el agente causal más común? La Bordetella pertussis. Este es un problema de salud pública. Pese a que ya hay una vacuna disponible en el mundo, es un problema de salud pública. Se producen anualmente 50 millones de casos y 300.000 muertes a nivel mundial. ¿Y quién es lo que preocupa? ¿Quiénes son los que mueren? Generalmente son los niños menores de 6 meses, de ellos los menores de 2 meses. Y últimamente lo que se ha notado es que hay un resurgimiento de la enfermedad, a pesar de que, por ejemplo, en países desarrollados como en Estados Unidos o en Europa, las coberturas de vacunación son del más del 95%. Esta también es la vacuna, la DPT, que es parte de la pentavalente. En nuestro país también tiene una cobertura adecuada. Es una enfermedad endémica con una mortalidad muy importante, sobre todo en los niños menores de 6 meses. La incidencia es cíclica, o sea, es endémica. Todos los años vamos a tener pertussis, pero cada 2 o 5 años hay un brote epidémico. Es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país. O sea, cuando estemos ante un caso probable o ante un caso confirmado, tenemos que notificar. Altamente contagiosa. ¿Qué significa? Que si ponemos a 10 personas en contacto con un paciente con coqueluche que no han sido vacunados o ya se vacunaron hace muchos años, 8 de ellos podrían hacer coqueluche, ¿no? Altamente contagiosa. Veamos acá en este gráfico. Miren, en la época del 1947 en Estados Unidos, en California, habían cerca de 9.000 casos. Y después que se introduce la vacuna, miren cómo la pertussis cae apoteósicamente, ¿no? Cae el número de casos, quedando como una enfermedad endémica con pocos casos. Pero ¿qué es lo que se observó desde el año 2000? Desde el año 2000 se ha empezado a observar un incremento del caso de pertussis. Y miren, en el 2010 tenían la misma cantidad que en la era prevacuna. Y todos estos casos, miren, 9.146, similar a los 9.300 que tenían en 1947. Y todos estos casos eran sobre todo niños menores de 1 año, y sobre todo niños menores de 2 meses. También se vio un incremento de la incidencia en el grupo de 10 a 19 años, o sea, en los adolescentes. Veamos en el Perú. En el Perú, miren, han habido enfermedad endémica con brotes epidémicos en el año 2000, en el año 2004, en el año 2011, 2012, un brote epidémico que fue motivo que se declare en alerta epidemiológica en nuestro país. Y para el año 2017, miren, tenemos cerca de 563 casos.
De las ciudades en el Perú que reportan más casos de pertussis, a la cabeza, Loreto, Lima, Cajamarca. En el caso, por ejemplo, de Piura, ustedes en el año 2004 reportaron 390 casos, y en el año 2006, en Huacas Alto, ¿sí? ¿No? El distrito de Lagunas, tuvieron un brote epidémico de pertussis con 12 fallecidos, de los cuales 8 fueron menores de un año. En el 2008 también se reportó un brote epidémico en Purús y en Ucayali, también con incremento de niños fallecidos, sobre todo menores de un año. Miren ustedes acá los brotes que hemos tenido. Para el 2017 vemos que hay un incremento de los casos. Hasta la semana 40 tenemos 563 casos con 281 casos confirmados. Es decir, pues pertussis es un problema de salud pública. Hay un aumento de la incidencia en los últimos años, hay brotes en Chile, Brasil, Argentina. En Brasil, por ejemplo, en el año 2011, a pesar de coberturas de más del 95%, han tenido un brote epidémico. Hay una alerta epidemiológica por la OPS desde el 2012. Nosotros estamos en alerta epidemiológica desde agosto del 2012. ¿Y quiénes son los que fallecen? Son los niños menores de 2 meses que son susceptibles a tener las formas más graves de pertussis. Entonces, ¿qué está sucediendo con la tosferina hoy en día? Lo que se está viendo es que la gran mayoría de casos se están presentando en adolescentes y en adultos jóvenes, ¿no? En los adultos, o sea, y sobre todo, bueno, adultos en general, porque ya en los adultos, ¿cuándo fue la última vez que se vacunaron? Cuando tenían 5 años probablemente, no sé si le hicieron el último refuerzo entre los 4 y 5 años, pero de ahí. A ver, de ustedes, ¿alguno de ustedes se ha puesto la vacunación contra pertussis? Uno, mire, de todos. Entonces, y los lactantes menores de 6 meses hospitalizados son los que fallecen y son los que van a tener enfermedad más severa. ¿Y quién les contagió a esos niños menores de 2 meses? Le contagió su hermanito de escolar, le contagió la abuelita, le contagió la mamá, el papá, el tío o la persona que le cuida, ¿no? Es el adulto o el adolescente que está cerca. Tiene clínica variable. En el niño, en el recién nacido, en el menor de 2 meses, él pues no va a tener esas 2 características de la tos paroxística, el daño respiratorio, no. Ese niñito menor de 2 meses va a quedar en apnea o en cianosis, ¿no? Y eso le va a producir un daño neurológico, lo que se conoce como encefalopatía, que incluso puede terminar en ventilación muy cara. Los síntomas característicos es más frecuente en los niños mayorcitos, o sea, en los lactantes de más de 6 meses, en el niño preescolar, en el escolar, ¿no? Que tienen esa tos exigente, metizante, cianotizante, paroxística y con ese estridor inspiratorio. En el caso del adolescente y el adulto, ¿qué pasa en él? Por lo general tiene tos de más de 2 semanas, usualmente seca, puede o no ser exigente, puede tener vómitos, insomnio, sudoración profusa. Muchas veces la tos convulsiva se confunde con un asma bronquial, con un síndrome de una bronquitis aguda, ¿no? Y es o sea, nadie piensa en pertussis en un adolescente o un adulto. Este es el germen con peluche, y miren nada más para que sepan, es un bacilo cocobacilo gram negativo, y para que sepan estas estructuras que tiene, que es la pertactina, la hemaglutinina, las fimbrias y la toxina pertussis. Estas estructuras de esta bacteria son los que se van a fijar en los cilios de nuestro aparato respiratorio. ¿Qué son los cilios? Son esas prolongaciones que se encuentran entre las células de nuestro aparato respiratorio, que son los que nos van a proteger de los microbios, de las sustancias extrañas que ingresen a nuestro aparato respiratorio. Entonces, estas son los que se van a adherir a los cilios de nuestro aparato respiratorio, y la toxina pertussis es la que va a ingresar al torrente sanguíneo, lo que va a producir una serie de manifestaciones sistémicas.
transmite a través de las gotitas de saliva, o sea, en una distancia más o menos entre un metro y medio. ¿No? Necesitamos esa distancia. A través de las gotitas que son de más de 5 milímetros. Necesitamos esa distancia, se transmite al momento que uno tose, al momento que uno estornuda o incluso cuando habla, ¿no? ¿Y quiénes son los principales reservorios? O sea, eso para que se acuerden, actualmente los que están contagiando a los niños más pequeños son los adolescentes y los adultos, que son los principales reservorios, porque ya a ellos no se les vacunó hace mucho tiempo. Entonces la bacteria se une al sitio del aparato respiratorio, ¿no? Ingresa por la nariz, por la boca, y va a producir pues una inflamación de todo nuestro árbol respiratorio y va a interferir con el clearance o la eliminación de las secreciones pulmonares. El antígeno pertussis no permite la elevación de las defensas del huésped, hay una gran linfocitosis y quimiotaxis pero deteriorada, y es una enfermedad mediada por toxinas. Entonces, todo este árbol respiratorio que se afecta, imagínense ustedes en un niño menor de 2 meses, que no sabe coser, ¿no? Se queda en apnea o se queda con cianosis. El periodo de incubación de 7 a 10 días tiene 3 fases. Hay una etapa catarral, hay una etapa paroxística y hay una etapa de convalescencia. Más o menos el promedio cada una de 1 a 2 semanas. Y la más prolongada es la fase de convalescencia, ¿no? Por eso se conoce como la enfermedad de los 100 días. La fase catarral se puede confundir con cualquier otro proceso respiratorio. ¿Qué cosa es lo que hay? Congestión nasal, diarrea, estornudos, fiebre baja, lagrimeo, y algunos niños en esta etapa hacen una gran congestión conjuntival por el esfuerzo de la tos. Y esta es la fase más contagiosa. Por ejemplo, es cuando hubo el brote epidémico en Purús, la gran mayoría de niños tenían una gran congestión conjuntival. Y esta es la fase paroxística, que es el paroxismo de tos intensa, que esto dura varios minutos. En niños mayores y niños pequeños son seguidos de un estridor inspiratorio o gallo inspiratorio que se conoce, que es el aire inspirado que pasa a través de esa vía aérea que está parcialmente cerrada por todas las secreciones que no se pueden eliminar porque nuestros cilios están dañados. Y los lactantes de menores de 6 meses, como les decía, tienen el riesgo de quedar en apnea y están pues en riesgo de agotamiento y que pueden llegar a ventilación mecánica. Puede haber vómitos postlusivos con gran enrojecimiento facial. Voy a ponerme ahí un clip. Prevenir enfermedades. Y a veces es más barato eso. Nos permiten hacer Esa es la tos paroxística seguida, que no tiene ni tiempo de respirar. Y posteriormente se elimina una secreción fluida. Muy bien, gracias. Ya, así. Es tanta la tos que a veces los niños terminan sacando la lengua, porque, ¿no? Por la gran dificultad que tienen para respirar. Y luego viene la fase de convalescencia, que es esa tos crónica, como decía, que puede durar hasta 900 días, ¿no? Por lo tanto, pertussis, pues, lo que hay que saber en la situación actual en el mundo es que ni la enfermedad ni la vacuna nos van a dar una inmunidad protectora de por vida. O sea, aquel que le dio pertussis pequeño puede volver a tener pertussis. Por lo general, después de la infección natural, los anticuerpos pueden durar un poco más, por decir hasta 20 años. Pero en cambio, después de que uno le administra la vacuna, ¿y cuándo termina la vacuna de pertussis en estos niños? A los 4 años, que se pone el segundo refuerzo de la DPT. Pero se ha visto que después de 4 a 5 años hay lo que se llama el waning o caída o merma de los anticuerpos. Entonces, esa persona queda susceptible, ¿ya? Y otro punto es que los focos epidemiológicos se han modificado. Los adolescentes y los adultos que no están protegidos son los principales reservorios. Y muchas veces los síntomas que presentan pues no son reconocidos como pertussis, ¿no? Por eso de que
Nuestros médicos internistas, nuestros ginecobstetras deberían reconocer estos síntomas en las gestantes o en la mamá que acaba de dar luz a luz o en los adultos. En cuanto a los síntomas y signos, los niños mayores, adolescentes y adultos pueden no presentar estas etapas distintivas, estas 3 etapas. Y los síntomas en estos pacientes pues incluyen tos ininterrumpida, sensación de asfixia, dolor de cabeza. Los adultos vacunados generalmente desarrollan una bronquitis prolongada. En cambio, los adultos no vacunados podrían, o sea, algún adulto podría tener esta tos con ese estridor inspiratorio. O sea, hay que fijarse en ello. Por lo general, estos síntomas se presentan más de la noche. Muchas veces en el examen físico nosotros examinamos a nuestro paciente y no encontramos ningún síntoma respiratorio, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que decir es que se registre, cuando se hospitaliza a nuestro paciente, que se registre en qué momento se presentan las quintas, o darnos ese tiempo de ver en qué momento es que presenta esta tos característica. La fiebre, por lo general, no está presente. Hay hemorragias conjuntivales, petequias faciales, la deshidratación es común en los niños más pequeños, por la tos tan seguida no pueden alimentarse como debe ser, y la hipoxia siempre debe ser considerada y evaluada. Y este estridor respiratorio clásico, como les decía, es más frecuente en los lactantitos mayores y los preescolares y escolares. En los niñitos menores de 6 meses no esperen a ver esto. Muchos de ellos, como les decía, terminan más en apnea con riesgo de hipoxia. Las complicaciones. La principal complicación en niños es que pueda ser una neumonía, que pueda ser convulsiones, encefalopatía, otitis, deshidratación, neumotoras y hematomas sudorales. Y los niños menores de 2 meses puede ser que hagan una hipertensión pulmonar y terminen en ventilación mecánica. En cuanto a adolescentes y adultos, dificultad para dormir, incontinencia urinaria, neumonía, a veces tan intensa es la tos que se describe en casos de fractura de costilla, hernias y prolapso rectal. Miren, los niños menores de 1 año entonces son los que tienen tasas de incidencia más elevadas con cuadros de clínico grave, que pueden hacer pertusis severa, y formas atípicas en los menores de 3 meses. La tasa de letalidad es hasta un 4%. Realmente no debería morir nadie, ningún niño, porque hay una vacuna disponible, hay la forma como prevenir esta enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gol estándar, como en cualquier enfermedad, lo ideal sería aislarlo por medio del cultivo, pero esta es una bacteria muy fastidiosa, difícil de aislar. Ahora lo que se dispone en el mundo, en los países desarrollados y en nuestro país, cada vez más, sobre todo en la parte privada, es hacer el diagnóstico por técnica de biología molecular, o sea, por las técnicas de la reacción de la cadena de la polimerasa. Esto podría ser en las primeras 3 semanas, lo cual nos puede confirmar que estemos frente a un brote de pertusis. Los test serológicos no ayudan, salvo que sea después de las 3 semanas. Por ejemplo, en un adulto que tengamos sospecha que es una pertusis, podría ayudarnos, ¿no? Pero después de las 3 semanas. Y cuando pedimos un hemograma en estos pacientitos que están hospitalizados con coqueluche, lo que vamos a encontrar es leucocitosis con linfocitosis. Este, por ejemplo, es un lactantito de 2 meses, eutrófico, con tipo de enfermedad de 2 semanas, que ingresa con dificultades respiratorias, desarrolló hipertensión pulmonar, terminó en ventilación mecánica, con shock séptico, falla multiorgánica y falleció a los 20 días de hospitalización. ¿Quién fue su contacto? Que lo hicimos por técnica de PCR, fue la madre, ¿no? Positiva por pertusis. Acá estamos haciendo al lactantito un hisopado nasofaríngeo para luego enviarlo a hacerle un PCR para corregir la pertusis. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Hospitalizar al paciente si cursa con náuseas, vómitos intratables, si tiene convulsiones, encefalopatía, hipoxemia durante los paroxismos. Este es un paciente que tiene obviamente que hospitalizarse. Debemos observar la severidad de la tos y proporcionar ayuda cuando sea necesario. Oxigenación, y como les decía, estos lactantitos pueden terminar en ventilación mecánica. Y en los menores de 6 meses, o sea,
que son los que tienen más riesgo de apnea, cianosis e hipoxia. Fuertemente considerada la hospitalización para todo niño menor de 6 meses y a todo aquel paciente que tenga alguna enfermedad de fondo, que puede ser pulmonar, cardíaca o neuromuscular. Pacientes con neumonía, riesgos de apnea, cianosis o hipoxia o deshidratación moderada grave, debe ser hospitalizado. Muchos de estos niños pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo único que nos va a ayudar es a eliminar la bacteria de la garganta. Porque una vez que ya me puse en contacto con Bordetella pertussis, inició y desencadenó la enfermedad, ya no puedo controlar esa evolución de la enfermedad. Lo único que voy a hacer es matar a la bacteria para no contagiar a otra persona. Y el tratamiento que se usa son los macrólidos, que puede ser eritromicina, claritromicina, acitromicina. En cuanto a acitromicina, generalmente este es el antibiótico que vamos a usar en los niños menores de 1 mes. Por lo tanto, la vacunación, esta es la forma como vamos a luchar contra la pertussis. Es la única forma, y dentro de nuestro esquema nacional de vacunación, ¿a quiénes lo ponemos? A los menores de 5 años. Nuestros menores de 5 años, ¿cuántas dosis tienen que tener? 5 dosis, ¿no? Las 3 primeras dosis, que es en la primovacunación, que es la primoprotección, que es en la pentavalente, a los 2, 4 y 6 meses. Y 2 refuerzos que deben ser a los 18 meses y a los 4 años. O sea, todo niño menor de 5 años debe tener sus 5 dosis. Pero esto no es suficiente. Ya les había dicho que los anticuerpos de pertussis suelen disminuir entre los 5 a 8 años después de la vacunación. Por lo tanto, lo que se recomienda actualmente es que todos los adolescentes deben ser vacunados entre los 11 y 18 años de edad, que son los principales reservorios y los que nos van a contagiar. Asimismo, todo adulto mayor de 19 años debe tener la vacuna contra pertussis. Y la mujer embarazada, este es el mensaje más importante que quisiera que lo tomen en cuenta. Independiente de su historia de vacunación de la gestante, debe recibir cada gestación la vacuna, la triple bacteriana asegurada, la DTPA, ¿no? Que tiene el componente de tétanos en mayúscula y en minúscula, difteria y pertussis acelular. En caso de esa vacuna, la pertussis que está en la pentavalente y en la triple bacteriana de nuestro esquema de vacunación, se usa toda la bacteria, ¿no? Recuerden que esta es una bacteria bien reactógena, que produce mucho dolor, produce fiebre, ¿no? De la pentavalente ese es el componente que produce más dolor. Pero en el caso de la triple bacteriana acelular, no vamos a usar toda la bacteria. Vamos a usar esas estructuras que les mencioné al inicio, que son la pectatina, la glutinina filamentosa, la toxina pertussis y los antígenos nucleares. O sea, se usan estas estructuras de la membrana, no se usa toda la bacteria. Y es menos reactógena por eso. Esta es la estrategia capullo o COCUM, que significa vacunar a las gestantes. Y vacunar a los contactos del recién nacido para evitar así el contagio en estas primeras 8 semanas, en estos primeros 2 meses, que son la etapa donde más se contagian nuestros recién nacidos. Y también podría hacerse la vacunación postparto, con el fin de proteger estas primeras 8 semanas hasta que iniciemos nuestro esquema de vacunación, que es a los 2 meses. Entonces, para garantizar la protección contra el tétano materno y neonatal, ¿qué es lo que hacemos a nuestras gestantes? Nos aseguramos que tenga sus 3 dosis de DT, ¿no? Que se pone 0, 4 o 8 semanas y a los 6 meses. Entonces, lo que se sugiere que en este esquema, una de esas dosis
sea la triple bacteriana acelular, o sea, la DTPA. Y lo ideal es que lo pongamos entre las 27 semanas y las 36 semanas de gestación. Miren ustedes, la CDC desde octubre del 2011 recomienda vacunar a todas las gestantes y que debe ponerse en cada una de sus gestaciones, sobre todo de preferencia en el tercer trimestre. La CDC en diciembre del 2012 dice que el mejor momento para recibir la vacuna, la DTPA o triple bacteriana acelular, es entre las 27 y 36 semanas de gestación, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, este es un estudio que se hizo con 132 gestantes. Miren, a las madres se les aplicó la vacuna y se ve que tiene hasta el 90.2% de anticuerpos protectores que le va a pasar a su bebé en el tercer trimestre. Y veamos cómo estos anticuerpos de la mamá pasan a través de la placenta y protegen hasta un 94.7% a sus recién nacidos, ¿no? La idea entonces es proteger esas primeras 8 semanas. Acá vemos cómo después esos anticuerpos que le pasa a la mamá, que lo presta a la mamá a través de la placenta, van a caer después de los 60 días. O sea, la idea es esa, que la mamá le preste esos anticuerpos para proteger estos 2 meses, que va a tener más riesgo ese recién nacido de fallecer. Miren ustedes, además se ha visto en los estudios que se hizo o ya en esta estrategia que se probó, por ejemplo, en el Reino Unido, se vio que es una vacuna segura durante el embarazo. Estas son las recomendaciones también que debe ser para el personal de salud. Entonces eso es bien claro, ¿no? Proteger a las gestantes para proteger a nuestro recién nacido y sobre todo en esta etapa antes que empiece la vacunación. Y otro personal que debe protegerse es el personal de salud. O sea, nosotros vamos a estar en contacto con ese recién nacido, con todo con el lactante que viene contagiado por su mamá, su papá, qué sé yo. Y muchos de nosotros a veces examinamos al niño sin usar una mascarilla protectora. Probablemente se contagien, lo tengan en su garganta, sean los portadores, no hagan ningún síntoma, pero se lo pueden llevar, por decir, al esposo, lo pueden contagiar a la hija, puede pasar. Entonces, el personal de salud, como rutina, debería estar vacunado. Y también, o sea, el hospital debería proveer esta vacuna para su personal. Por ejemplo, nosotros hasta marzo del año pasado teníamos 300 dosis en el hospital de la vacuna de DTPA para poner a nuestros gestantes, a nuestros niños mayores de 5 años y al personal de salud. Porque hemos tenido también médicos que han estado con pertusis, que se han contagiado de sus pacientes. Miren, este es un estudio multicéntrico que participamos cuando hubo el brote epidémico en el año 2011-2012. Tuvimos 392 casos, de los cuales 155 se confirmaron por técnica de PCR, o sea, un 40%. Y miren ustedes, de estos 155, 73.55 eran niños menores de 3 meses. ¿Y cuántos fueron? También pudimos hacer a sus contactos y vimos que más o menos 120 de estos tenían contacto positivo. ¿Y quiénes fueron los contactos? La madre, el niño menor, el hermano menor de 10 años o el hermano mayor de 10 años y las personas que cuidan a los bebés. Las conclusiones de este estudio fueron que 73.55 de los lactantes con pertusis confirmado por PCR fueron menores de 3 meses. La mayoría de los lactantes son infectados antes de que se inicie la vacunación por un contacto intradomiciliario. Adolescentes y adultos son identificados como las más importantes fuentes de infección. Miren, madre el 20%, hermanos mayores de 10 años un 19%, los tíos 18%. Y las manifestaciones más frecuentes fueron tos paroxísticas, cianosis y distrés respiratorio.
La mayoría de esos pacientes fueron admitidos en verano y otoño. La neumonía fue una de las segundas complicaciones de un 24.56%. Y miren, murieron 9 pacientes con una letalidad de 5.8, más de lo que les describí, que es hasta un 4% en otros países. Y la media fue de 2.5 meses. Por lo tanto, es importante que no quede como síndrome coqueluchoide, o sea, que lleguemos a hacer el diagnóstico que estamos frente a un coqueluche y que debemos, pues, documentarlo, ¿no? ¿Y cómo lo documentamos? A través de un hisopado nasofaríngeo. Lo ideal es hacer la técnica de PCR, ¿no? Porque es una bacteria difícil de cultivar, la inmunofluorescencia directa de la secreción nasofaríngea es poco sensible, menos del 30%. Entonces lo ideal es, pues, que poco a poco se vaya haciendo estas técnicas de biología molecular en todo el país. Y no olvidemos que es una enfermedad de notificación oportuna. Ustedes sospechan, confirman, tienen que notificar. Bien, en cuanto al resurgimiento de pertussis, entonces nos obliga a buscar nuevas estrategias de control. Y recordemos que la tosferina en el recién nacido es muy grave y que la única manera de proteger en estos 2 primeros meses es la vacunación de la gestante. En el país estamos en alerta epidemiológica desde el brote que hubo en el año 2012 y debemos mejorar, pues, nuestras coberturas de DPT en el niño y preescolar, que no termine solamente con la vacunación del segundo, cuarto y sexto mes. Tenemos que poner los refuerzos de los 18 meses y de los 4 años. Debemos vacunar a nuestros adolescentes y debemos hacer, pues, una mejor vigilancia de PCR en el país. Creo que eso es en cuanto a la primera charla. No sé si tienen alguna pregunta o sigo y después me preguntan. Nada de tiempo, al final de la charla se hagan las preguntas de los dos. Bien, ahora vamos a hablar acerca del meningococo. Bien. Gracias también a la vacunación, desde el año, bueno, cuando yo hice mi residencial en la época del 90, las causas de meningitis eran por hemófilos influenza tipo B. Pero gracias a la incorporación de la vacuna pentavalente, a ver, díganme acá si han visto ahora último alguna meningitis por hemófilos influenza tipo B. No, pues ha disminuido grandemente su existencia. Y así, desde la incorporación del año 2009 de la vacuna antineumocócica, también está disminuyendo los casos de meningitis por neumococo. Pero, sin embargo, Neisseria meningitis es ahora en el mundo la principal causa de meningitis, que puede causar no solamente meningitis, sino puede causar meningococemia, neumonía y otras infecciones localizadas. La epidemiología de esta enfermedad en el mundo va a variar de país en país, va a variar de región en región y también varía con el tiempo. Y más o menos en el mundo se calcula de 1.2 millones de casos con 135.000 muertes. Pero el riesgo de esta enfermedad es que es una enfermedad que puede llevar rápidamente a la mortalidad y además, si sobrevive, dejar con graves secuelas. ¿Quién es la población más afectada? Acá son los niños menores de 1 año y los adolescentes. Son los más vulnerables. Hay más riesgo de que los niñitos menores de 5 años hagan meningitis y meningococemia, que es la sepsis por meningococo. Y los adolescentes y los adultos mayores son los principales portadores de la bacteria en la garganta y son ellos los que van a contagiar. Miren ustedes, entonces los niños menores de 1 año es la población más vulnerable. Hay un pico acá entre los 15 y 19 años. La mortalidad es mayor en los extremos de la vida, menores de 1 año y en los adultos. Este es un diplococo gram negativo que tiene estas estructuras
que tiene los lipoligosacáridos, que es la endotoxina responsable de las severidades de enfermedad. Tiene proteínas de membrana externa que van a facilitar el ingreso de esta bacteria al epitelio respiratorio. Por ejemplo, el pili es el que se va a adherir y colonizar e invadir. Y algo que tienen que recordar, por ejemplo, es que por fuera de esta bacteria hay esta membrana externa que se conoce como cápsula, que es importante recordarle porque para fines epidemiológicos se divide en serogrupos a partir de esta cápsula. ¿Ya? De la parte externa, que es la cápsula, vamos a tener los polisacáridos capsulares, y en base a ello es que se divide al meningococo en 4 serogrupos. En base de esa estructura externa hay 4 serogrupos importantes, que son el A, el B, el C, el D, el 5 serogrupos. O sea, en base a esta estructura externa hay como 13 serogrupos, pero lo más frecuente es los 5, ¿no? El A, el B, el C, el B doble y la Y. Y X es uno que está surgiendo sobre todo en el cinturón meningio, que es en el África subsahariana. Estos 5 son los responsables de más del 90% de casos de enfermedad meningocócica invasiva. Miren cómo se distribuye en el mundo. Por ejemplo, en América del Sur tenemos el serogrupo B, el C, el Y y el B2, ¿no? Estos 4 principales. En el cinturón meningio, que es en África subsahariana, están todos los serogrupos, pero últimamente se está viendo que el serogrupo X está aumentando con una alta incidencia de 1000 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos casos de meningitis por meningococo. Este es el número de casos. Por ejemplo, en el año 2010, 46% se manifestaron como meningitis, con una letalidad del 18%. Esta es una enfermedad endémica y vean ustedes, la incidencia es baja, de 0.15 a 1 a 3 casos por 100.000. El único sitio donde es 1000 por 100.000 es en el África subsahariana. Pero en el resto de países es una enfermedad de incidencia baja. Por ejemplo, para Estados Unidos, el serogrupo predominante es el Y, después el C y el B. En Arabia Saudita se producen importantes brotes epidémicos en el año 1987 y el año 2000, y el serogrupo responsable, el B135. Miren, en América Latina tenemos todos los serogrupos. Por ejemplo, en Brasil, el serogrupo predominante es el C. En el caso de América del Sur, tenemos el serogrupo B, pero algo que noten acá es que a partir del año 2000, el serogrupo que incrementa en el sur de nuestro continente es el serogrupo B doble, que fue en incremento todos los siguientes años, 10, 11 y 12. En el caso de la región andina, tenemos el serogrupo predominante, el Y. En América Central, muy similar. Es decir, nuestro país está rodeado de países donde tenemos para el sur el B doble, ¿no? Para el norte el Y, para el Brasil el serogrupo C, ¿no? Miren lo que sucedió en el cono sur, en América del Sur, el incremento del número de casos del serogrupo B doble. Pero ¿qué digo? No aumenta tanto, ¿no? ¿Por qué me escandalizo tanto? Es que este serogrupo es un serogrupo hipervirulento. ¿Qué es lo que pasó? En la garganta de uno que acudió a la Meca, en Arabia Saudita, se produjo una recombinación genética de estos serogrupos, el B doble con el C, y dieron un serogrupo B doble hipervirulento, ¿no? Por transferencia de material genético. ¿Y qué pasó? Que esas personas empezaron a diseminar a ese serogrupo hipervirulento por todo el mundo, produciendo brotes epidémicos en diferentes sitios,
Y es así como este serogrupo en el año 2000 llegó a América del Sur. El serogrupo B doble, entonces, es un serogrupo hipervirulento, invasor, donde su principal manifestación es la meningotoxemia fulminante. La meningitis mortalidad puede llegar a un 15, 20%, pero esta más del 50, 60, 70%. Alta letalidad. Este es en Argentina, en el año 2012 se reportaron 289 casos, para el año 2013 287 casos, su tasa de incidencia de 0.7 por 100.000, o sea, bajo, pero con un alto impacto, una alta mortalidad. De ellos, mire, 70 casos fueron el serogrupo B y 73 casos este serogrupo hipervirulento, el B doble. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Ellos siempre han tenido, este es su canal endémico, siempre han tenido casos de meningitis en Chile, pero ellos en el año 2000, 2010, 2011, 2012 empezaron a ver que su tasa de incidencia empezaba a aumentar, ¿no? 0.4, 0.5, 0.6 por 100.000, pero su caso de mortalidad se fue para arriba, ¿no? Es una cepa hipervirulenta, empezaron a tener gran cantidad de fallecidos. Y eso es lo que pasó, que el serogrupo B doble ingresó, ¿no? Y produjo gran mortalidad en Chile. Para el año 2012 tuvieron 108 casos de meningococo, de los cuales 80% era por el serogrupo B doble, y su manifestación fue 70% como una meningococcemia. Y esto motivó para que el gobierno en noviembre del 2012 vacunase a todos sus niños de 9 meses a 5 años. Aún sigue habiendo el serogrupo B doble en Chile, miren, hasta un 65.1%, aún tiene en rojo para el año 2015-2016, y para el 2017, si bien ha disminuido en un 51%, aún sigue siendo el serogrupo prevalente, el B doble. En Lima, o sea, mejor dicho en el Perú, tenemos reportes de casos, pero son reportes de casos aislados, de repente en la parte privada, y no, sin una enfermedad de notificación obligatoria, no lo notificamos, entonces no sabemos nuestra verdadera estadística. Entonces, en forma particular, hubo este pacientito que estuvo en UCI 4 días, que luego sale de cuidados intermedios, y desarrolló estas múltiples lesiones petequiales, equimóticas y purpúricas en las 4 extremidades. Felizmente este niño no falleció, ¿no? Pero es una enfermedad que puede matar. Y miren, entre junio y julio de este año hubo un brote en la Escuela Técnica Militar de Chorrillos de adolescentes o adultos jóvenes que tuvieron meningitis y se aisló el diplococo gram negativo, ¿no? Neisseria meningitis es el diplococo gram negativo. Y uno considera un brote epidémico con solo 3 casos en 3 meses en una determinada región. O sea, esto fue un brote epidémico, ¿no? Pero no se sabe mucho más. Entonces, meningococo y la enfermedad meningocócica existe. O sea, es una enfermedad que no debemos de ignorar. Lo que pasa es que en nuestro país hay un subregistro, no estamos haciendo una vigilancia adecuada, además no tenemos la infraestructura de laboratorio para llegar a este diagnóstico. En mismo Lima no tenemos, ¿no? La mejor manera de hacerlo es a través de biología molecular, porque esta es una bacteria recontra así sensible. O sea, cualquier antibiótico que le dé en menos de 4 horas ya no lo tenemos. O sea, es difícil aislar. Entonces la mejor técnica sería la búsqueda de antígenos por medio de biología molecular. En cuanto a la fisiopatología, también se adquiere a través del contagio por las secreciones respiratorias. Estas se inhalan y puede quedar la garganta de la persona colonizada con esta bacteria.
tiempo puede quedar colonizado? 6 a 9 meses. Puede ser que no haga ningún síntoma, porque menos del 1% hará síntomas, pero está contagiando a probablemente a una persona susceptible. Miren, el portador nasofaríngeo asintomático tiene su pico en la etapa de la adolescencia y en los adultos jóvenes. Factores de riesgo. Todo niño menor de 5 años, sobre todo menor de 1 año. Si ese menor de 5 años es un fumador pasivo, aumenta 7.5 veces. Cuando hay condiciones de hacinamiento, por ejemplo, reclutas o estudiantes que comparten dormitorios, los viajeros, recuerden, tenemos meningococo en Chile, tenemos meningococo en Argentina, tenemos meningococo en Brasil. Aquel que tiene una deficiencia inmunológica o sobre todo ha sido operado del vaso, que ha perdido el vaso por algún accidente, tiene que tener la vacuna contra meningococo. Hay algunas infecciones como influenza y micoplasma que pueden predisponer que ese paciente colonizado haga la infección por meningococo. Y algo que deben saber, bien, que más del 90% de los pacientes no tienen un factor de riesgo. Entonces puede darnos meningitis o puede darnos una meningococemia. La mortalidad de la meningitis menor puede llegar hasta el 20%, pero miren, por meningococemia más del 40%. ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? Esta es una enfermedad que en las primeras horas nos puede parecer un proceso, una gripe, o sea, un niño que tiene irritabilidad, pérdida de apetito, puede tener fiebre, náuseas, dolor de garganta. En las siguientes horas, en las 12 o 15 horas, le aparece un rash hemorrágico, le puede aparecer meningitis, fotofobia. En las siguientes 15 a 24 horas, confusión, convulsiones, inconsciencia, sepsis, fallo multiorgánica y muerte. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre esto? Un promedio de 19 horas. O sea, es una enfermedad que en menos de 24 horas nos puede matar, sobre todo a nuestros niños pequeños. Estos son los síndromes: meningitis meningocócica en un 50%, meningococemia en 5 a 20%, pero recuerden que el serotipo B doble puede dar entre un 60 a 70%. Puede haber también neumonía, epiglotitis, otitis, conjuntivitis, artritis, uretritis por meningococo. Y estos síndromes pueden estar en un solo individuo. ¿Por qué algunos niños llegan a este daño? Meningococemia con riesgo de perder un miembro, ¿no? De perder una extremidad. Eso pues va a depender de la virulencia de la bacteria, del grupo W es hipervirulento, de la inmunidad de la persona y también si tiene alguna predisposición genética a hacer esta forma severa. Las secuelas hasta un 20% pueden ser hidrocefalia, parálisis de nervios craneales, efusiones, retraso en el desarrollo, convulsiones y pueden llegar a amputación de miembro y extremidades. El laboratorio, como les decía, lo ideal es aislar a la bacteria, pero es sumamente difícil. El hemocultivo está positivo en más del 50%. El diagnóstico, lo ideal es hacerlo por biología molecular, ¿no? La sensibilidad y la especificidad es más alta. El tratamiento, como cualquier meningitis, si nosotros tenemos una meningitis, tenemos que darle ceftriaxona más rápido, hasta tener el resultado del cultivo y según ello continuamos, ¿no es cierto? Todo paciente que está en contacto con un paciente de sospecha de meningitis por meningococo tiene que recibir indiscutiblemente la quimioprofilaxis, ¿no? Recuerden, el que está viviendo con el paciente tiene hasta 1000 veces más riesgo de hacer meningitis. Y estos son los antibióticos que se usan como profilaxis. Pero la prevención primaria o vacunal es lo más importante. Recuerden que es una enfermedad que puede ser fulminante, sin oportunidad, aunque nosotros iniciemos el antibiótico, ni bien llega, este paciente puede fallecer. Se reconoce cada vez cepas resistentes a antibióticos. El hecho de dar quimioprofilaxis, ¿a quién le damos? ¿Quién está en contacto? ¿Cuánto le vamos a dar? O sea, es una medida engorrosa, inefectiva de salud pública
Por lo tanto, la vacunación ofrece la oportunidad pues, de prevenir esta enfermedad epidémica. Por ahora, la indicación de esta vacuna es personalizada para niños menores de 1 año y adolescentes. Para los menores de 1 año se aplica a partir de los 9 meses de edad y en adolescentes. Todo paciente con factores de riesgo, con algún tipo de inmunodeficiencia, pacientes oncohematológicos, post-quimioterapia y con inmunodeficiencias primarias, con asplenia anatómico-funcional, pacientes con VIH deben estar vacunados contra el meningococo. Reclutas de Fuerzas Armadas Policiales, viajeros a regiones epidémicas e hiperendémicas, todo niño, adolescente y adulto que está viajando a hacer intercambios estudiantiles o por, bueno, ahora es más fácil, ¿no? Que tengamos medios y nos vayamos a conocer otra cultura con estos niños en vacaciones. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay que vacunar. Tripulantes de aviones y navíos, los microbiólogos que manipulen el meningococo deben estar vacunados. Hay vacunas polisacáridas y las vacunas polisacáridas conjugadas. Recuerden, las polisacáridas conjugadas son las mejores. Nuestros niños menores de 2 años reciben vacunas polisacáridas conjugadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de monstruos influenza, la vacuna del meningococo, son vacunas conjugadas, ¿no? Estas son superiores a las polisacáridas y se utilizan en niños menores de 2 años. Producen inmunidad dependiente del linfocito T y B. Importante de acá lo que queremos que sean anticuerpos bactericidas y que nos dejen células de memoria. Y asimismo que nos disminuyan el estado portador, ¿no? El estado portador nasofaríngeo. Las vacunas polisacáridas conjugadas, ACWY, el nivel de recomendación es A. Actualmente en Estados Unidos se están desarrollando desde 2015 vacunas contra el serogrupo B. Lo ideal es que en el futuro exista una vacuna que nos proteja a estos 5 principales serogrupos que son la causa de más del 90% de enfermedad meningocócica. Pero por ahora, en el país, la única vacuna que tenemos es la vacuna tetravalente conjugada que protege los 4 serogrupos, el A, el C, el W y el Y, que es una vacuna que tiene solamente estos componentes de la cápsula, o sea, de la membrana externa, de la parte externa de la bacteria, ¿no? Tiene estas cantidades, es una vacuna que mide 0.5 mililitros, que tiene una proteína transportadora, porque lo que queremos es que tenga estimulación del linfocito T, que nos produzca células B de memoria. Se aplica desde los 9 meses hasta los 55 años de edad. Entre los 9 meses y 23 meses son 2 dosis con intervalo de 3 meses. Lo ideal es vacunar en esta etapa que hay menos carga de vacunas. A los 2 años y 55 años, 1 dosis. Con riesgo, pacientes con riesgo, 2 dosis con intervalo de 2 meses. Se administra intramuscular en el muslo o región deltoidea. Si es menos de 1 año, región en muslo, ¿no es cierto? Mayor de 1 año, región deltoidea. En adolescentes, a los 11 a 12 años, 1 dosis con un refuerzo. A los 16 años, que esa es la etapa pues, donde tiene más riesgo de contraer la enfermedad meningococosa. Si recibió, revacunamos solamente a aquellos que tienen algún factor de riesgo. Si entre los 9 y 23 meses recibió 1 dosis, su siguiente refuerzo es a los 3 años y de ahí cada 5 años. Y entre los 2 años y 55 años, un refuerzo cada 5 años. Contraindicaciones solamente si hubiera alguna anafilaxia, alguna reacción alérgica grave o seria a algún componente o dosis previa de la vacuna. No se vacuna pues a un paciente que está hospitalizado con una enfermedad aguda, severa o moderada. Una vez que pasa ese episodio debe ser hospitalizado. Efectos adversos como cualquier vacuna, fiebre, cefalea leve, dolor en zona de aplicación. ¿Y cuáles son las lesiones aprendidas con estas vacunas meningocócicas conjugadas? Por ejemplo, en África, el serogrupo predominante era el A. Se empezó a vacunar en el 2010 entre 1 y 29 años de edad. Miren cómo cayó este serogrupo, apoteósicamente. Tienen otros tipos de problemas, pero este
Se administró el serogrupo A, bajó. Lo mismo en el Reino Unido, después de la administración de la vacuna contra el serogrupo C, también una reducción de un 93%. Esto es lo mismo en el Reino Unido, también tuvo efecto rebaño. En el caso de Brasil, se vacunó contra el serogrupo C en el año 2010 a todos los menores de 2 años, con coberturas altísimas, una reducción del 59%. Es decir, la enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad de evolución rápida e impredecible, es una enfermedad, si bien tiene baja incidencia, es de gran impacto, con muerte, sobre todo de nuestros niños menores de 1 año, que son los que tienen más riesgo de enfermar y morir, y estas vacunas conjugadas meningocócicas han demostrado pues una gran eficacia. En el Perú, la que disponemos actualmente es la única que tenemos, la tetravalente conjugada, y por lo pronto es pues una vacuna indicada de forma personalizada. Lo ideal es pues que esté en nuestro esquema de vacunación, ¿no? Y recuerden esto, es una enfermedad de baja incidencia, pero es de un gran impacto, o sea, pueden morir nuestros niños. Y nos interesa, nos importa que uno no muera, ¿no? Por lo tanto, pienso de que si hay una vacuna, o sea, un niño no debe enfermar, no debe quedar con secuelas y menos pues morir por una enfermedad prevenible por vacunas. No sé si tienen alguna pregunta. Me cansé de hablar.